Hola, buenas tardes a un episodio más de Más Vida Digital. Recuerden que este espacio está diseñado por y para ustedes, para que día a día reciban consejos de nuestra parte del Grupo Prodeco, porque su salud es lo que más nos interesa. El día de hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Catherine Fernández Miqueta, quien es médico, pediatra, también es consejera de lactancia materna y especialista en nutrición infantil. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo ahora en el contexto que estamos viviendo de pandemia, porque las familias y los niños están todo el tiempo en casa. Hoy vamos a tratar el tema de la intoxicación. ¿Con qué artefactos se pueden intoxicar los niños en casa? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? Y mucho más, pero para esto entonces vamos a darle la bienvenida. Hola, doctora Catherine, ¿cómo está? Hola Paula, bien, gracias a Dios, todo muy bien, gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder compartir conocimientos, advertencias y cuidados que los papitos en general deben tener, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, esta época. Muchas gracias, doctora. Yo creo que podemos empezar por lo principal y es sabiendo qué es una intoxicación. Ok. La intoxicación es la reacción del organismo ante cualquier sustancia, llámese sustancia tóxica, llámese a un líquido, un sólido o un producto que pueda causar una reacción en el organismo de una persona. Y hay diferentes clases de intoxicaciones, es un tema bastante amplio. Es bueno saber que hay intoxicaciones agudas, que son las causadas recientes por la ingesta, la inhalación o el contacto con esa sustancia, o que la persona haya estado expuesta crónicamente a algún tipo de sustancia que a largo plazo crónicamente pueda intoxicarlo. Ok, es importante saber, yo creo que eso es la base para poder darle a los padres que están en estos momentos viéndonos la base de lo que es una intoxicación, eso ante todo. Siguiendo por esa línea, me gustaría saber, según también la experiencia que usted ha tenido, ¿cuáles son esas intoxicaciones más frecuentes en el hogar? Ok, Paula, pues las más frecuentes generalmente siempre han sido la intoxicación por medicamentos. Yo creo que ocupa el lugar número 1, hablando pues de intoxicaciones en casa. Las intoxicaciones por productos de aseo, detergentes, jabones, productos de limpieza en general, la intoxicación por alcohol es muy frecuente, la intoxicación alimentaria, por los alimentos también podemos tener intoxicaciones, y por otros productos como pinturas, las baterías, que son productos que frecuentemente están en casa. Ahora en estas épocas han aumentado por el tiempo de exposición de los niños a todas estas sustancias, pues porque permanecen en casa mucho más tiempo. Pero la más frecuente es la medicamentosa, esa es la que ocupa el lugar número 1. Si esa es la que se presenta como en primer lugar, ¿cuáles son las que más se presentan en épocas de Navidad y Año Nuevo? Ok, para estas épocas es muy importante saber que si bien la número 1 es la medicamentosa, esa es para todas las épocas, en esta es muy frecuente las alimentarias. ¿Por qué? Porque los niños están consumiendo más alimentos, más dulces, van a reuniones sociales o la comida viene a casa, hay más oportunidades de eventos familiares, el tema de las novenas. También es importante mencionar aquí en la intoxicación alimentaria que una muy frecuente, ya que tú me preguntas que para esta época de Navidad y fin de año, son las que son por fósforo blanco. Normalmente hay muchas familias que siguen con tradiciones de comprar pólvora, sobre todo para fin de año, las velitas, que creen que las chispitas mariposas, por ejemplo, que porque no hay peligro, y hay niños que se pueden meter a la boca, consumir estos productos y pueden causar las intoxicaciones. Entonces termina siendo para esta época, yo pienso que las dos más frecuentes es las alimentarias y estas por pólvora, también son muy frecuentes. Doctora, ya que entramos en ese tema tan interesante e importante, a mí me gustaría saber en las 4 causales más importantes o más repetitivas, que son por fósforo blanco, por comida, por alcohol y por medicamentos,
En estos 4 casos, ¿qué debemos hacer si tenemos una intoxicación de este tipo en casa? ¿Cuáles son los cuidados en estas 4 distintas causales? Bueno, es importante que yo te diga en términos generales, hay muchos síntomas que se pueden asociar a una intoxicación, como son la diarrea, los vómitos, la distensión abdominal, el malestar general, sobre todo los vómitos. Pero en cada una de las intoxicaciones que tú mencionaste, los síntomas pueden ser muy difusos. Por ejemplo, si es por un medicamento, la reacción mientras el medicamento hace efecto y depende de la cantidad de medicamento que haya consumido para poder presentar reacciones pues, más generalizadas. Si es, por ejemplo, la intoxicación con pólvora, es muy frecuente que ya hayan síntomas más aumentados como la salivación, la somnolencia, pueden haber hasta convulsiones, temblores. O sea, el compromiso del estado general es mucho más grande. Las alimentarias por lo general se asocian más a síntomas gastrointestinales, el vómito, la diarrea. Entonces, generalmente tenemos varios síntomas que se agrupan o se asocian a todas, pero entonces sí es bueno en cada una pues mirar esos signos de alarma, todos esos síntomas que pueden presentar un niño. A veces son muy inespecíficos, a veces recién han consumido o ingerido. Bueno, acuérdate que recién al principio dije que podía ser por inhalación, o sea, el respirar una sustancia tóxica, puede ser por contacto. Hay sustancias que al hacer contacto con la piel pueden causar inclusive más efectos adversos que al ser ingeridos. Son más tóxicos por contacto de piel o cuando los ingieren. Entonces son 3 tipos de vías por las que puede ingerir esa sustancia tóxica y cada una pues va a llevar a esas consecuencias. Es importante pues al saber todo esto, siempre uno busca los mecanismos de evitar más bien la exposición y el contacto, pues ya teniendo como idea y conocimiento de lo que puede pasar. Ok. En caso de una intoxicación por alcohol o por ingesta de fósforo blanco, ¿qué es lo primero que yo debería hacer si veo que un niño se ha intoxicado con estas sustancias? Ok, en realidad me colocaste en una de las donde una persona se debe alarmar mucho más, porque los efectos generalmente son severos y son más importantes. Por eso, si hay la certeza de que hubo el contacto y hay algún signo, por mínimo que sea, ahí no hay ni siquiera que tomar medidas inmediatas. Lo más importante es observar, mantener la vía aérea despejada. ¿Qué es la vía aérea? No tener nada en contacto con su naricita para que haya buena respiración. Si hay algo en la boca, tratar de retirarlo solamente. No se debe provocar vómito, no se debe dar nada tomado. Hay muchas cosas que debemos evitar, pero ahí lo más importante es saber que debemos acudir de inmediato. Hay unas líneas que por lo general pues todos los países o las ciudades lo tienen, que es para llamar a las líneas de emergencia, líneas de toxicología, pero yo pienso que si tenemos la oportunidad de acudir de inmediato a la urgencia, pues no hay que dudarlo. Son simplemente estabilizar al niño en ese sentido, retirarle lo que tenga, si hubo un contacto, quitarle las ropas sucias o las ropas que están con la sustancia que le haya provocado la intoxicación, lavarle bien, agua y jabón es lo básico, mantener la vía aérea despejada y remitirse de inmediato a la urgencia. Esos son de los casos que más requiere intervención inmediata. Perfecto. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestros niños en casa para evitar cualquiera de las intoxicaciones? Súper importante, Paula, pues muy buena esta pregunta. Hay cosas muy básicas que a veces los padres olvidamos en nuestro día a día, en nuestros afanes. Una de las razones por las que más se presentan este tipo de intoxicaciones es por envasar, por ejemplo, productos o sustancias de aseo, sustancias tóxicas, sustancias corrosivas, las envasan en botellas que son llamativas para los niños, en botellas de gaseosa o de jugo que los niños están asociados a verlos en su nevera, y esto los ha motivado muchas veces a ingerir estas sustancias. Las dejamos al alcance de los niños, entonces debemos mantener todo almacenado, preferiblemente en los frascos originales
que siempre están rotulados, marcados, y por lo general si son sustancias tóxicas, los mismos envases te dan ciertos parámetros que en un momento de una emergencia te pueden ayudar para tú saber qué sustancia fue la que ingirió o la que tuvo contacto con el niño. Entonces, almacenarlos en un lugar seco, en un lugar aislado de los niños, no envasarlos en lugares diferentes, aunque los vayamos a rotular. Normalmente los rótulos se borran, se despegan, se quitan, diferente a los rótulos originales. Si son alimentos, porque ahorita te comenté las intoxicaciones alimentarias que son muy frecuentes a esta edad, verificar fechas de caducidad siempre que vayamos a preparar un alimento en casa, por más que sintamos seguridad porque se compró reciente, debe buscarse las fechas de vencimiento. Hay productos enlatados que los dejan abiertos y se contaminan fácilmente, entonces todas esas pueden causar intoxicaciones. El tema de los medicamentos también es muy frecuente. Suelen algunos papás darle un medicamento a un niño y decirle un dulce, una gomita, mira que esto sabe a dulce. Entonces el niño aprende a reconocer el envase como que un dulce o un medicamento que es delicioso, y eso los hace en algunos momentos más llamativos, y hay quienes intentan levantarse a coger aunque esté muy elevadito. Entonces siempre es bueno la seguridad en casa, no dejar nada de estos utensilios, ni no dejar estas sustancias nada a la vista, tener lugares específicos que solo deba manipular un adulto, en algunas ocasiones bajo llave sería lo más recomendable, y si son alimentos, como le digo, la manipulación es muy importante. Ok, esto es muy importante, audiencia de Más Vida Digital, tener todas estas precauciones, por más simples que parezcan, por más obvias que parezcan, son supremamente importantes porque los niños son niños y realmente en la casa los responsables pues son los padres, ¿no? Bueno, doctora, dentro de las investigaciones y de los Más Vida Digital que hemos hecho en Grupo Prodeco, nos hemos convertido también, hemos tenido el papel de cazamitos, de esas cosas que tal vez no son tan ciertas, pero que en el inconsciente pues llevamos ya arrastrados de generación en generación. Y a mí me gustaría saber cuáles son los mitos respecto a las intoxicaciones de los niños. Sí, Paula, hay muchos mitos que nos han perseguido de generación en generación con respecto a las intoxicaciones, y una de ellas, la más frecuente, es tratar de provocar el vómito. Ahorita comenté algo de esto. Muchas veces con este hecho de hacer esta práctica, lo que hacemos es aumentar la irritación a nivel esofágico, y puede ser, si es una sustancia corrosiva o altamente tóxica, puede causarnos más reacciones adversas, porque habría doble paso por la vía esofágica. Otra muy frecuente es el dar leche. Dar leche con la intención de que no se absorba, en realidad no sé de qué se trata, con la intención que lo hacen, pero más que todo lo que puede causar es una irritación mayor, o esta sustancia provocar una doble intoxicación. Entonces no es recomendado. Entonces yo pienso, Paula, que podemos pensar que, hablando en general de las intoxicaciones en estas épocas, sumémosle épocas en las que los niños están de vacaciones, están más tiempo libre en casa, algunos papás continúan trabajando, entonces de pronto tenemos algunos descuidos con ellos, y por eso aumenta la frecuencia de intoxicaciones. También están expuestos en estas épocas al tema del uso del alcohol y del antibacterial. Digamos que ha habido alta accidentalidad con estos productos, rociados en los ojitos, el contacto de estos productos en las manos ha causado quemaduras importantes, tanto en adultos como en niños. Entonces es delicado y es bueno traerlo a colación, sobre todo por las épocas en las que estamos viviendo. Entonces, pues no bajar la guardia, tener en cuenta todos estos tips y recomendaciones que, por más sencillos que parezcan, podrían salvar muchas vidas. Y tener en cuenta, Paula, cuando hayan reacciones adversas importantes, así los papás tengan claro qué hacer. Si notan cualquier efecto adverso, es mejor acudir al servicio de urgencias. Llamar a la línea 112, que es la línea de emergencias, en caso de que no sepan qué hacer. O el Instituto Nacional de Toxicología tiene líneas directas
915-620-420, creo que es una línea en la ciudad de Bogotá, pero es a nivel nacional. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay que acudir y pedir ayuda, que eso salva vidas. Totalmente. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Catherine. Gracias por hacer parte de este Más Vida Digital tan importante, y recuerden, son a veces sugerencias simples pero que pueden salvar vidas. No caigamos en el error tal vez de hacer cosas en casa cuando realmente tenemos que buscar ayuda de un especialista. Los mitos de la abuela, hacer vomitar a los niños, tomar leche, no son efectivos. Antes podrían empeorar un poco más la situación. No reenvasemos. Yo creo que en Colombia somos bastante recursivos y envasamos muchas cosas, pero realmente esto podría terminar siendo una trampa para los más pequeños. Todo intentémoslo dejar fuera del alcance de los niños, productos de aseo, medicamentos y otras sustancias que podrían ser nocivas para su salud. Entonces agradecemos muchísimo la participación de la doctora Catherine. Esperamos nos pueda acompañar en otro Más Vida Digital. No sé si la doctora Catherine quiera decir algo más antes de cerrar. Sí, Paula, agradecerles por esta oportunidad tan grande para hacer un llamado, una alerta, una prevención, que no está de más, sobre todo cuando cuidar a nuestros hijos, a los más pequeñitos de la casa se trata. Muchísimas gracias. La observación, la prevención es más importante que las soluciones que le busquemos a esto. Prevención. Y muchísimas gracias por compartir este momento, y bueno, espero que cuenten conmigo para futuras ocasiones y a la orden siempre. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todas las personas que están viendo este Más Vida Digital, y nos vemos en el próximo episodio.